Buenos días, Honduras. Era 20 de abril, era 1980. Los militares probablemente se cansaron del garrote y el vergajo y le dieron la oportunidad a los ciudadanos para elegir representantes. El Palacio Legislativo era un edificio vacío, polvoriento, porque las dictaduras militares no habían permitido al Congreso. Sin embargo, en 1980, los militares permitieron que el pueblo de Honduras fuera a las elecciones para salir de ahí, para sacar de ahí la Asamblea Nacional Constituyente. Obviamente, aquello no fue voluntad de los señores de las Sagradas Cachuchas. Aquello fue por la presión popular de líderes como Modesto Rodas Alvarado y otros de otras agrupaciones políticas, Miguel Andóñez Fernández desde el Partido Innovación y Unidad PINU, Hernán Corrales Padilla desde el Partido Democracia Cristiana y otros del Partido Nacional como Ricardo Zúñiga Agustinus, que presionaron para que este pueblo recobrara el derecho al voto. Se eligió la Asamblea Nacional Constituyente, ahí hubo un grupo de personas que redactaron una nueva Carta Magna. Fue el último domingo de noviembre de 1981 cuando el pueblo de Honduras nominó a Roberto Suazo Córdoba, un doctor de la paz, para que fuera el presidente a partir del 27 de enero de 1982. Así, cada 4 años hemos venido eligiendo nuevos gobiernos. Han cambiado los partidos, han cambiado las caras, pero parece que las prácticas de la política tradicional persisten. Hoy, 43 años después, la fecha parece que pasa inadvertida. Parece que no tenemos mucha alegría de celebrar el 20 de abril. Hoy vamos a reflexionar sobre ello. ¿Cómo está nuestra democracia hoy en día? ¿Cómo nos encuentra esta fecha? Esta democracia que tiene vacío de acetaminofén, los centros de salud de la Crucita y de varios lugares del país, y en planes de comprar 12 helicópteros de guerra para las Fuerzas Armadas de Honduras, valorados en $10 millones cada uno. El diputado Carlos Umaña del Partido Salvador de Honduras y el diputado Marlon Lara del Partido Liberal, ambos del departamento de Cortés, están esta mañana con nosotros. Doctor Lara, bienvenido al programa. Es un gusto tenerle aquí. Muchas gracias, Darío. Un honor estar aquí contigo por primera vez en este programa. Muchas gracias. Y compartir sobre todo con el doctor Umaña. Muchas gracias. Doctor Umaña, es un gusto tenerle. Buenos días, doctor. Buenos días, licenciado Vanegas. Buen día a su inmenso auditorio. Un honor, el honor es mío, que me hace usted de estar hoy por acá. Y con este saludo que le hice al compañero Marlon, así quisiéramos que fuera en el Congreso Nacional. Sí. Desafortunadamente hoy estamos en una agenda light, sí, porque lo que hemos discutido es importante, hay que premiar a los ciudadanos, las ciudades, sí, pero la agenda que nos va a engordar como país anticorrupción, no hay forma que entre en el Congreso Nacional por falta de consenso. ¿Cómo está esta democracia hoy, 43 años después? ¿Ha madurado o no? Bueno, yo creo que ha evolucionado, han habido grandes logros, por ejemplo, el hecho de que hoy el pueblo elige en forma separada diputados, alcaldes, presidentes, con papeleta, con foto, con número. Eso es un avance en estos procesos democráticos. El hecho de que cada 4 años tengamos elecciones que fortalecen la democracia es importante, pero estamos claros que hace falta mucho por hacer. Y lamentablemente nuestro partido ya lleva 16 años fuera del poder. Y por eso es que no hay una verdadera agenda de desarrollo en el país, porque siempre que gobierna el Partido Liberal hay progresos. La mayor cantidad de hospitales de Honduras, ya que está el doctor acá, los ha hecho el Partido Liberal. La mayor cantidad de escuelas, centros de salud, kinderes, carreteras, son obras del Partido Liberal, inclusive obras en aquellos tiempos, la represa hidroeléctrica de Cañaveral, que que abastece de energía hidro el sector de San Francisco de Yojoa, fueron hechas en un gobierno liberal. Las grandes obras que recuerda la gente, el Puente de la Democracia, por ejemplo. Entonces, como el partido desde el 2009 no ha vuelto a gobernar, entonces esa falta de ese liderazgo que el Partido Liberal imprimía en sus gobiernos es lo que sí se siente, ese vacío
de poder en el pueblo hondureño. Aprecio mucho las valoraciones suyas sobre la calidad democrática, que elijamos de otra manera, que las elecciones internas de los partidos sean procesos intensos, eso está muy bien. Pero, doctor Umaña, ¿cómo se mide la calidad de la democracia? ¿Por la reducción de la pobreza, por la lucha anticorrupción, por la seguridad de los ciudadanos, por la calidad de vida? ¿Cómo lo ve usted? Yo como un miembro de la salud, valoro justamente esas 4 o 5 condiciones que usted acaba de decir. Los políticos tradicionales en nuestro país están en deuda. Porque es cierto, hubieron o han habido algunas obras físicas y, por ejemplo, ver las transformaciones que ha tenido nuestro país es importante. Sin embargo, la agenda anticorrupción, la agenda de evitar el empobrecimiento, de saquear el Estado, están en deuda las instituciones políticas, con honrosas excepciones de personas que fueron diputados, personas que fueron ministros, etcétera. Creo que la clase política tradicional está a deber en estos 43 años. No hubo una madurez para robar y no, o sea, se volvieron saqueadores del Estado, pero yo le diría que avanzaron de una parte, fueron creciendo desde la escuela primaria y son ahora unos especialistas en esta cuestión, en evadir, en eso. Entonces, para mí estamos en deuda en esa situación. ¿Por qué no maduran nuestros políticos? Porque consideran, yo una vez escribí un artículo hace muchos años que me decía mi papá que Honduras, los políticos tienen un gen de corrupción y que ahí está en el cuerpo. Y lo estoy haciendo como manera de broma, pero cuando usted llega a una institución y se da cuenta de lo que puede hacer y que son expertos en sobrevalorar, en hacer, en escabullirse, entonces la gente que no tiene los sólidos principios y valores sucumbe. Y hay otro factor muy importante: coludidos los corruptores, porque sin corruptores no hay corruptos. Entonces, mucha gente que no tiene escrúpulos de índole nacional e internacional se aliaron con estos políticos para prácticamente saquear la finanza. Entonces, Honduras deberíamos de por lo menos parecernos un poco a El Salvador, a Guatemala, pero ahora resulta que hasta Nicaragua nos supera en muchas situaciones, y no se diga Costa Rica, que nos lleva, y Panamá. Yo no sé si usted ha ido últimamente a Panamá en 20 años, 25 años, a pesar de que digan que es un paraíso fiscal, etcétera, etcétera, ha tenido un despegue extraordinario. Entonces, el país con las mejores playas, con los mejores encantos, con toda una infraestructura, ha sido saqueada por los políticos, y esa es la deuda que tienen estos 43 años todos los que conforman la política tradicional. Ubiquémonos en la actualidad. Doctor Lara, ¿cómo ve usted al gobierno actual? Bueno, lamentablemente siento que el gobierno ha incumplido las promesas que realizó en la campaña y que lo llevaron al poder. Le ha incumplido al pueblo hondureño, le incumplió a la alianza que hicieron con el PSH, le incumplió a su militancia, y hasta nosotros en el Congreso no nos han cumplido con la ley temporal, que ni siquiera en el Congreso la han querido agendar. Y si tú quieres medir el gobierno, basta con que entres a la página del CIAFI y mires en el presupuesto general de la República la ejecución en inversión pública, 15%. 15%, el año pasado cerraron en 21%, hoy es 15%. Y tienen 28.000 millones de lempiras en caja. O sea, el gobierno está paralizado, inmovilizado. ¿Por qué? Mira, no conozco las interioridades, pero lo que sí me han dicho es que el gobierno parece que está dividido en 3 pedazos, y que cada pedazo lo tiene la presidenta, otro el coordinador y expresidente Zelaya, y otra una ministra. ¿A qué se refiere? ¿A parcela de tipo político o división del poder? Equipos de trabajo que se han conformado y que no se interrelacionan entre ellos. Entonces, hay una parálisis total del gobierno, lamentablemente, porque el pueblo hondureño le apostó a doña Xiomara para que gobernara este país contundentemente. El triunfo de ella fue contundente.
pero los resultados que ha tenido el pueblo hondureño ya los puedes revisar también. Hay ya encuestas que el 78% de los hondureños dan un voto desfavorable a la gestión del gobierno de doña Xiomara. ¿Qué peso le da usted a la valoración del gobierno, más bien a la argumentación del gobierno, que venimos saliendo de una narcodictadura, que 12 años, que encontraron un país en ruinas, que esto era un desastre, que todo estaba por escribirse, etcétera, etcétera? ¿Cómo lo aprecia usted? Es correcto, el país se recibió en crisis, ¿verdad?, económica, pero un pueblo cuando va a darle el voto a alguien es porque le resuelve esos problemas, no para que se esté quejando de los problemas, es para que los resuelva. Y Libre ya sabía lo que iba a enfrentar, ya sabía la situación en que había quedado el país. Pero me parece que por temas ideológicos, Libre no le ha dado la oportunidad a países amigos que nos pudieran ayudar a salir de esta crisis que tiene el país. 15 meses después, cuando llegue el gobierno a su clínica y usted lo palpa, lo ausculta, lo verifica bien, tiene imágenes, tiene recursos para poder chequearle, ¿qué diagnóstico hace? Pronóstico reservado. ¿Qué significa eso en términos reales? Que está sobreviviendo, pero que si sigue así y no le aplican el medicamento correctamente, va a sucumbir. ¿Así de grave, doctor Umaña? Así de grave. Y yo considero que Libertad y Refundación comienza un gobierno pensando más en quedarse más adelante que en solucionar los problemas. Mete el aspecto ideológico, el aspecto refundacional, la agenda política, en lugar de concentrarse en los problemas eminentemente económicos. Pudo haber sido un gobierno tan fantástico, de tal integración, que hubiera llamado a las personas más connotadas de los partidos políticos afines, que hay varios, a ellos, con ideas, y se concentra en un problema eminentemente ideológico, como lo ha dicho Marlon. Entonces, estos dos tipos de agenda, la de los colectivos, la del coordinador, la de los ideólogos del Partido Libertad y Refundación, contra el poco interés de la parte económica, cuando ponen a Pedro Barquero, cuando ponen a algunas personas que sí conocen de finanzas, aunado a una intelectual ideológicamente como la ministra de Finanzas, una mujer fuerte, de temple, de carácter, que es difícil convencerla. Ella tiene un carácter muy interesante, la abogada Rizzi. Esto desvía, tienen dos agendas, pero que ninguna concluye, ninguna confluye. Entonces, el aspecto económico, político y social de nuestro país va en picada. La imagen de ella está excelente porque no tiene ningún escándalo de corrupción a los 14 meses. Ella como mujer, como presidenta de la República, goza de una gran simpatía y todo el mundo piensa que está a tiempo. Pero ¿qué tiene que hacer ella? Agarrar ella, para eso confiamos. Entonces, ese es el problema. Dos agendas, me parece que está pesando más la ideológica y la misma ingobernabilidad que están mostrando los sectores radicales. Imagínese usted que los colectivos no dejan gobernar, se toman las carreteras. Libertad y Refundación, como es hijo del Partido Liberal, y es un hijo que ahí creció, solo que con una ideología diferente, porque el Partido Liberal siempre fue rebelde, el Partido Liberal siempre habían elecciones internas, siempre había un disidente, pero al final se abrazaban. Ya en el Partido Libertad y Refundación no está ocurriendo eso. No crea usted que en el Congreso Nacional ahí están los compañeros que les llaman disidentes. Ellos tienen divisiones y reino dividido, dice la palabra de Dios, no prospera. Ya hablaremos del Congreso, que merece un capítulo aparte. Esto que usted ha diagnosticado, doctor Umaña, ¿es falta de un plan o falta de capacidad o de voluntad de ejecutar ese plan? Fíjese que el plan existía, pero siento yo que ni Libertad y Refundación se creyó que iba a ganar estas elecciones. Es más, para nadie es desconocido el aporte del ingeniero Nasralla para poder sacar a la narcodictadura. Sin embargo, en ese mes, después de las elecciones, yo creo que ni ellos mismos se creyeron que habían ganado. O sea, tenían un plan, pero lo han ido improvisando, lo han ido tratando de hacer, y pesaba más la agenda refundacional, la agenda de tipo ideológico que económico. Entonces nos concentramos en echarle la culpa
al Partido Nacional de los 12 años, lo cual encontramos las finanzas, todas las instituciones quebradas, pero a 14 meses de esto, usted mira que la situación no ha mejorado sobremanera, y esto le pasa factura al pueblo hondureño. ¿Sienten ustedes culpa? No siento culpa, yo más bien me siento orgulloso de haber colaborado y me siento orgulloso de que en el primer año, cuando mantuvimos la alianza legislativa, le dimos gobernabilidad al gobierno. Me siento mal porque debimos de haber peleado cosas como, por ejemplo, que con el doctor Marlon Lara estábamos de acuerdo, fuimos de los pocos diputados que nos expresamos que no eliminaran el fideicomiso de salud. Eso sí, yo más bien siento carga, porque siento que debimos de haber hecho más fuerza, más poder de convencimiento. Entonces, hay cosas que sí siento una carga en el sentido de ser diputado, porque no hemos logrado, estas golondrinas no han podido hacer verano en los políticos tradicionales y mejorar algunas condiciones del país. ¿Cómo está el Congreso, diputado Lara? Bueno, una anarquía, un caos desde el día 1 que se eligió la Junta Directiva Ilegal de Luis Redondo. Ni siquiera permitieron a los diputados propietarios votar. No, nos impidieron el acceso al Congreso Nacional. Y desde ese día que se estableció esa Junta Directiva Ilegal, entonces el Congreso está paralizado, como dice él. No hay una agenda de aprobar las leyes buenas que el Partido Liberal ha propuesto, como la del empleo temporal dentro del Código del Trabajo, ni siquiera la han dictaminado después de un año de haberla presentado. No la han querido agendar y no la han querido discutir. ¿Qué ha cambiado de los congresos anteriores que vociferaban tanto que eran congresos de inútiles, de dictadores, de aquí que allá, de dinosaurios, de gente que no hacía que avanzara el legislativo? ¿Qué ha cambiado? Lo mismo. Una de las cosas que más extrañamos es tu presencia, por ejemplo, que era un diputado beligerante. Nada de eso. Que tuviste un buen desempeño, gente como tú o el abogado Osvaldo Ramos Soto, que es un hombre de mucho conocimiento constitucional, él es abogado constitucionalista, y se hacía, en relación a los otros congresos, yo creo que había una agenda más dinámica que la que tenemos ahora. Lo decía el doctor Umaña, se están aprobando cosas que tal vez tienen importancia, pero no son prioritarias para el país. ¿Qué opina usted de la directiva del Congreso? Nosotros hemos considerado que la directiva no es ilegal, ahí discrepo en eso, la acuerpamos y sigo pensando que el ingeniero Redondo es el presidente legal del Congreso Nacional, en eso yo no me arrepiento, son discrepancias de índole legal que la tienen que explicar otras personas. Sin embargo, la Junta Directiva ha quedado a deber, la Junta Directiva yo pensé sinceramente que iba a ser otra situación, que las agendas nos las iban a pasar con tiempo, los proyectos de ley con suficiente tiempo. El Partido Libertad y Refundación dice que lo socializa, sí, lo socializa, pero a la hora de que votamos siempre se salen con la suya, y es más, en madrugones ponen situaciones que ni siquiera estaban en los dictámenes originales y que salen y no respetan los consensos que habíamos llegado. Eso empezó a ocurrir aproximadamente ya en el mes de marzo del año pasado. Ya empezaron a meter situaciones en los dictámenes, a ocultar la agenda, no sabíamos a ciencia cierta, nos la pasaban una media hora antes, una hora antes, proyectos voluminosos en el cual usted necesita, por ejemplo, querían que aprobáramos préstamos por el orden de miles de millones de lempiras. Un lempira que sea. Así es, sin el conocimiento. Un lempira que sea, doctor. No digamos esos volúmenes. Ahora, ¿qué hacen ustedes para protestar, para reclamar sobre esas cosas que no les satisfacen? En este momento no los acompañamos en su agenda. De hecho, está que el Congreso está paralizado en este momento. No tienen los consensos, no tienen los votos para discutir las leyes más importantes, ni de la corrupción, ni de lo que dé el desarrollo de nuestro país. Es tan así que, por ejemplo, la ley de protección social que fue declarada inconstitucional, la plataforma de salud y educación tiene dos borradores muy buenos que dan una salud. Como plan B. Como plan B, porque el Ejecutivo ya van casi 2 años y no manda la ley. Entonces, tenemos un sistema de salud paralizado, tenemos un sistema educativo paralizado, tenemos
un montón de situaciones. Entonces yo no entiendo, yo lo que pienso es que alguien esté interesado en crear caos aquí para que sucedan escenarios impropios. Entonces esa norma, y hay un libro que yo le recomiendo a la población, Las 48 reglas del poder, de Robert Greene, que dice que ahí hay una de las reglas que crea caos y crea un montón de cosas para que sucedan situaciones insospechadas. La están siguiendo al pie de la letra. Usted habló recientemente de 2 escenarios, de creación de una Asamblea Nacional Constituyente, y llegó a decir, cosa que espanta, golpe de Estado. Me lo explica después de una pausa, si le parece. Pausa, anuncios y promociones interesantes. Diputado Carlos Umaña, hace algunos días usted aludió a algo tremendamente gordo. Usted dijo que aquí hay personas propiciando escenarios convulsos. Unos desde un extremo hablan de una Asamblea Nacional Constituyente a cualquier costo, y otros hablan incluso de una ruptura del orden constitucional, lo cual es gravísimo e indeseable. ¿Quiere explicarnos a qué se refiere? Cuando usted va y visita los distintos sectores de la sociedad, y lo que pasa es que aquí medio mundo es hipócrita, sí, pero en el fondo dice las cosas, a veces en reuniones y todo, usted ve a cierto tipo de situaciones, y de lo que le hablan, incluso en la calle, se le acercan personas y dicen, lo mejor es sacarlos en pijama, como se hizo en el 2009. Eso es incorrecto. Usted no puede hablar, ese es un pecado capital, hablar de un golpe de Estado en nuestro país, cuando murieron personas, cuando todavía no nos recuperamos del golpe que hubo en el 2009. Pero se va al sector del Partido Libertad y Refundación, de sus bases, y usted platica con dirigentes, ahí les han sembrado el odio de clases. Dicen que esta es una pugna entre ricos y pobres, ricos evasores, gente que no tiene escrúpulos, contra los pobres, que son los trabajadores, que no los han tratado bien, y ahí hablan de hacer una Asamblea Nacional Constituyente a como dé lugar. Yo les digo a estas personas, los dos extremos son malísimos, porque ellos piensan que con una nueva constituyente, ahí se quieren volar los estatutos, se quieren volar las condiciones de trabajo, y la gente cree que simple y sencillamente van a mejorar con una constituyente, lo cual sabemos que no es cierto. Ahí les están vendiendo la idea de que usted va a tener casa, que usted va a tener esto, que usted va a tener otro, como si... Mire, una de las cosas que yo he admirado y era muy muchacho cuando hace 43 años, es que esta constitución yo la considero una de las más hermosas del mundo. Prácticamente la podemos cambiar en el 99%, y aún así nuestra gloriosa constitución sigue teniendo vigencia. Pero aquí le enroncha a la gente que quiere, que llega al poder o que lo haga, los artículos pétreos. ¿Sabe lo que he admirado yo de todos estos constituyentes? La sabiduría. Ellos dijeron, conozco mi ganado, sé que al que llega al poder se va a querer perpetuar en el poder. Y fueron tan inteligentes esos constituyentes que dijeron no a la reelección presidencial, sí a la alternabilidad del ejercicio de la presidencia. Pero en estos momentos hay gente que llega al poder, quiere perpetuarse. ¿Están conduciéndonos a una constituyente? Definitivamente, aunque digan las personas que no hay ambiente, en estos momentos, hoy más que nunca, cuando ven que las encuestas no les favorecen, tienen ese plan B. Entonces yo les digo, ok, reglamentemos el plebiscito y el referéndum revocatorio en el Congreso Nacional y preguntémosle al pueblo si quiere una constituyente. Si el pueblo dice que sí, eso sí, sin romper el orden constitucional, porque en los pasillos también, como decimos, se maneja la idea de prolongar los mandatos, si hay en el caso de una Asamblea Nacional Constituyente. El pueblo hondureño debe entender que hay dos maneras de hacer una constituyente: primigenia, o que el Congreso se vuelva una Asamblea Nacional Constituyente, lo cual habría que ver que, entonces, si le preguntan, y Marlon, no me dejas mentir, hay dinero para hacer esa encuesta, el CNE tiene dinero en el presupuesto para hacer esa encuesta, ahí lo tienen,
Guardado. Cuando sea el ambiente, como dice el expresidente Manuel Zelaya Rosales, no lo sabemos, ellos lo van a decidir. ¿Usted qué opina, diputado Lara Orellana? De una nueva... ¿Están conduciéndonos a una constituyente? Bueno, es que eso públicamente el expresidente Zelaya ha dicho que ese es el ADN del Libre, que ese es el origen del Libre. Y él no lo ha negado, pues ellos han mencionado que no existen las condiciones, pero que eso es el propósito del Libre. Pero lo que decía el doctor es correcto, la Constitución puede ser cambiada en un 90%, a excepción de los artículos pétreos. Y sí es una Constitución muy sabia, que realmente adaptada a los tiempos que actualmente tenemos. Y además de eso, Darío, tú sabes que los países más desarrollados del mundo son los que nunca han cambiado su constitución. O la han cambiado una o dos veces. Y los países más anárquicos, más caóticos y más empobrecidos son los que llevan 43, 30, 20 constituciones. Es que pasa por la educación cívica de los ciudadanos, que no tiene que ver con la formación académica, no tiene que ver con que sean abogados y que tengan 400 maestrías. Pasa por la educación cívica, y la educación cívica en todas las naciones del mundo pasa porque los políticos entiendan muy bien que desde su liderazgo pueden hacer pedagogía, pueden explicar, pueden entender, pueden predicar con el ejemplo. Si usted vio ayer, por ejemplo, el partido del Bayern Múnich con el Manchester City, usted vio, el estadio estaba por los montes, llenísimo, y no hay una barrera entre las sillas de los aficionados y Haaland y el otro, aquel muchacho portugués que es fantástico del Manchester City, Bernardo Silva, que es una joya de futbolista, que es un refrigerio verlo jugar fútbol. Usted ve que no hay una barrera entre los asistentes y los futbolistas. Nadie salta. Mi hijo de 17 años me dijo ayer, viendo ese partido, mira, me dice que la única barrera que hay entre ellos y la cancha es la educación. Eso es lo que les impide meterse a hacer relajo allí. El respeto. Entonces, si usted platica con un suizo, basta con que sea indebido. No necesita ser ilegal algo para no hacerlo. No necesito prohibirlo, pues, en la ley. Basta con que sea indebido para que el ciudadano no lo haga. Entonces, vamos a lo siguiente. El asunto de la salud de la democracia pasa porque haya líderes que eduquen al pueblo cívicamente para que tome decisiones adecuadas. De eso podemos hablar todo el día. Sigamos revisando lo que ha pasado en estos 15 meses. Quiero hacerle una pregunta que probablemente sea incómoda para usted, pero usted me dio la libertad de preguntarle lo que yo quiera. ¿Por qué los del PSH votaron por el Pacto de Impunidad 2.0? Porque nosotros dejamos, o sea, el proyecto del decreto de amnistía venía amplio y muy teledirigido. Pero nosotros, a raíz de una propuesta que hicimos en la comisión de dictamen, dejamos dos candados que pensábamos que los jueces, y voy a citar dos ejemplos de jueces que sí usaron la situación, que era que usted debería de tener una constancia de un organismo creíble o una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para ser considerado un perseguido político. Los jueces de Tegucigalpa dijeron que no, hicieron una interpretación de la amnistía y lo dejan general, pero los jueces de San Pedro Sula dicen que para que usted sea amnistiado tiene que tener una constancia o una sentencia. En San Pedro hay uno o dos personajes que tienen juicios pendientes a los cuales los jueces se negaron a amnistiarlos. Pero aquí se saltan ese candado que le habíamos dejado y le dan una amnistía general. Entonces, ciertas personas ligadas con escándalos de corrupción usan en Tegucigalpa esta situación y han salido. Nosotros consideramos y nosotros pensamos que los miles de personas que fueron judicializados, que efectivamente hay miles de personas judicializadas, en esas personas pensamos en el que
en el que fue a la manifestación, el que hizo De acuerdo. situaciones, pero aquí han satanizado porque 3, 4 personas, entre comillas, que fueron considerados corruptos, han salido haciendo esto. Entonces, el PSH nos negábamos a acompañar el proyecto de amnistía si no se le dejaba un candado, y el Partido Libertad y Refundación aceptó por esa razón. Revisemos, señores, el quehacer de sus bancadas en estos 15 meses en el Legislativo. ¿Qué ha hecho la bancada del Partido Liberal, doctor Marlon Lara? Bueno, la bancada del Partido Liberal ha estado proponiendo algunas leyes de beneficio. Yo te voy a mencionar, por ejemplo, con este tema que ha impactado en los bolsillos del pueblo hondureño de la alta inflación. Yo el año pasado propuse que se rebajara el 75% de los aranceles a los fletes marítimos. Porque yo no sé si tú sabes que los fletes marítimos llegaron, después de costar $1,000, $2,000 o $3,000, a llegar $22,000, $25,000. Por la crisis de los contenedores. Por el COVID, por Claro, todo eso. por supuesto. Entonces, ¿qué pasaba? Todos los productos que se importaban, el pueblo hondureño, sin ese decreto, hubiera tenido que pagar más del 50% del costo. O sea, todo eso te incrementa los precios de los productos que consume el hondureño en supermercados, en pulperías, en abarroterías, en ferreterías. Me lo aprobaron por 3 meses. Después lo volvimos a presentar hasta el mes de diciembre y lo engavetaron, no les interesó. ¿Qué más? Presentamos la ley de trabajo temporal, que la hemos mencionado, que no la han querido discutir. Yo en lo personal me opuse y advertí que iba a ser un caos el sistema hospitalario si se derogaba el fideicomiso de salud. Sí. Alcé mi voz, le dije a la ministra, usted va a ser incapaz de ejecutar esos fondos y van a tener los hospitales sin medicamentos. Porque el doctor sabe, un paciente diabético, un paciente hipertenso, un paciente cardíaco, un paciente con insuficiencia renal no puede esperar más de 1 o 2 días a tomar sus medicamentos. Y es lo que ha ocurrido, ¿verdad? Desabastecimiento en los hospitales. Es un fracaso total. Y yo alcé mi voz, lo advertí, les dije, deroguen los otros fideicomisos, pero ese de salud funciona bien, déjenlo. Porque yo soy farmacéutico, yo conozco el tema. Y se manejaba muy bien, pero era un capricho como lo había hecho el gobierno anterior. Entonces no anduvieron viendo que quien iba a sufrir con eso era el pueblo hondureño. Se han aprobado algunas leyes que ha presentado el Poder Ejecutivo, pero igual en lo personal me he opuesto a varias que considero que son innecesarias y que después van a crear más impuestos al pueblo hondureño, como el préstamo de $200 millones para el subsidio del combustible. Que esos subsidios ahorita son regalías, pero en un par de años van a ser más impuestos para pagar esos préstamos. Desde luego. Entonces, nosotros hemos dado la voz de alerta, hemos hecho sugerencias, pero, doctor, es un gobierno intolerante. No le hace caso a la oposición. Fíjate que con el presupuesto logramos de que el secretario del Congreso, don Carlos Zelaya, un día se comprometiera, porque este es otro tema también. Este es el único país, creo yo, en el mundo donde la ley se negocia. La ley de municipalidades dice que hay que pagarle el 11% de las transferencias a los municipios. Solo le pagan el 5%. Entonces un día Carlos Zelaya, a raíz de la petición del Partido Liberal, dijo que iban a aumentar del 5 al 7. Entonces, ya cuando se empezó a discutir el presupuesto, no cumplieron con el 7, mantuvieron el 5. Pero tienen una partida, la 449, que es la partida confidencial del Poder Ejecutivo. ¿De cuánto es? 42,000 millones de lempiras. Entonces dicen que no tenían dinero y para cumplirle a las alcaldías del 5 al 7 solo necesitaban 0.8% de esos 42,000 millones. Y no quisieron cumplir. Entonces el doctor Hugo Noé Pino se jactaba diciendo: yo como presidente de la Comisión de Presupuesto tuve 62 reuniones para discutir ese presupuesto.
Pero el presupuesto se aprobó tal y como lo mandó el Poder Ejecutivo. O sea que la gente dice, a perder el tiempo, fui ahí porque nunca me hicieron caso. Es la verdad. Pero ellos se llenan la boca, 62 reuniones. Gasto es que perdía tiempo y perdía dinero porque a todo el mundo le No, dan de y comer le en la agregaron los 900 millones en el madrugón de a lo que ahora denominan el Fondo de Subvención del Congreso Nacional, que son 900 millones. ¿De ese dinero van a repartir entre los diputados o el Fondo Social Departamental está en otra bolsa? Esa es otra ley, pero le cambiaron el nombre. Entonces ahora dicen Fondo de Subvención Social del Congreso Nacional. ¿Cuánto van a agarrar ustedes de ese dinero? Me lo explican después de una pausa, si les parece. Un minuto nada más para la publicidad. Es la última vez que interrumpo la plática. Doctor Umaña, ríndame cuentas, hablemos con hechos. ¿Qué ha hecho la bancada del PSH en el Congreso en estos 15 meses? Así concretamente. Bien, acuerpamos el inicio del desblindamiento de la corrupción. Para nadie es un secreto que las leyes están ya en segundo y tercer debate. Varios proyectistas de nuestro partido, como la abogada Fátima Mena, para la ley de colaboración eficaz, en nuestras comisiones en las que yo presido, yo dictaminé la ley de nepotismo y ahí la tienen engavetada y esto hubiera prohibido completamente que ciertas personas pudieran llegar a ser funcionarios del gobierno porque estaba penado y prohibido, pero tuve la valentía y la inteligencia de poder sacar unánime en mi comisión de dictamen la ley de nepotismo y fue entregada hace meses en la Secretaría del Congreso Nacional y no la tienen. Hemos luchado contra la corrupción. Hoy la historia nos hace justicia, la posteridad nos hará justicia. Dijimos que el presupuesto de salud era insuficiente, quedaron esos montón de muchachos de la primera línea sin contratar, no ajusta el presupuesto, le quitaron el presupuesto para la reparación de los hospitales, el Seguro Social, nos llamaron traidores, dijimos que el presupuesto del Seguro Social no iba a ajustar, le dejaron el mismo presupuesto y le disminuyeron otras cosas. Entonces nos hemos opuesto y hemos sido una voz en el Congreso Nacional. Desafortunadamente cierto tipo de intolerancia no ha permitido que las cosas buenas que hemos querido hacer se hagan. Entonces hemos hecho cosas importantes, luchar contra la corrupción, sin embargo no hemos logrado. O sea, creo que todo empezó a salir mal desde que empezaron a atacar al ingeniero Salvador Nasralla. Nosotros, sin embargo, mantuvimos nuestra alianza legislativa por un tiempo, pero cuando empezaron a agredirnos, desafortunadamente, ya mis compañeros, como decimos nosotros, están embrecados y vamos a ver si logramos los consensos. ¿Qué opina del papel de su compañero de planilla, Luis Redondo? Bueno, el compañero, yo respeto la posición de él y él se ha completamente hecho del lado del Partido Libertad y Refundación. ¿Qué opina usted de eso? No lo considero correcto que su bancada, su partido que lo llevó al poder, estemos sufriendo este tipo de situaciones, porque al recibir ataques como los últimos que hemos recibido del personal que fue separado, prácticamente no le dan la palabra a ciertas personas de mi bancada, entre otras situaciones, la intolerancia, por ejemplo, de no discutir proyectos que los diputados del PSH tienen, el negar al cierto tipo de ayudas que se piden a beneficio, no como proyección de un diputado, sino que como proyección del Congreso Nacional, todo eso está bloqueado. ¿Es cierto que hay diputados, colegas suyos de su grupo que llevan 20 días pidiendo la palabra en el Congreso y no le dan la palabra? Sí hay. ¿Quién no le da la palabra? El que está presidiendo la reunión. ¿Cualquiera que sea? Cualquiera que sea. Sí, ¿A qué obedece eso? No lo sé. La doctora Suyapa Figueroa, ella ha querido presentar unos proyectos de ley y no se le ha otorgado la palabra. Hasta ayer se le dio a la doctora Claudia Ramírez, pero no se le dio a la doctora Figueroa y no sé las razones. ¿Quién dirigió la sesión de ayer? Ayer la dirigió el doctor Hugo Noé Pino. ¿Y tampoco él da la palabra? Pues aparentemente no platiqué al final con Tomasito Ramírez porque él fue
a pedirle al doctor Hugo Noé Pino que le diera la palabra a la doctora Figueroa, pero desconocemos si es que aparentemente no estaba en la lista o no sé qué, pero a mí me consta que ella tenía encendido el botón verde para pedir la palabra y no se la dieron. Ya. Doctor Lara, en otros aspectos, ¿cómo valora usted el fuerte no al cogobierno que anunció ayer el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal? Hizo lo correcto. Esa propuesta de Libre solo generó repudio e indignación en el pueblo liberal. Y el Partido Liberal no podía caer en esa trampa porque Mel lo que quería era prácticamente coludir al Partido Liberal con su mal gobierno. Y el Partido Liberal en las elecciones pasadas fue enviado por el pueblo hondureño a hacer oposición, no a hacer gobierno. Y eso hay que respetarlo, la voluntad del pueblo. Yo por eso desde el primer día que salió el comunicado del Central, yo dije, es indigno y repudiable aceptar una propuesta de Libre para hacer cogobierno con un gobierno que entre ellos mismos están en guerra. El Libre no puede decir de que es la oposición que no le está permitiendo gobernar. Son ellos mismos los colectivos se toman los centros de salud, los hospitales, los ministerios, las carreteras. Hablando de los centros de salud y de los ministerios, ¿qué opina usted, doctor Umaña, de esa nueva... es difícil calificarlo, pero de ese nuevo modelo de gestión en salud de llegar a un centro médico donde están profesionales como usted combatiendo contra la muerte misma? Es un asunto sumamente serio, vital, y llega un grupo de señores con una bandera, marimbean a las enfermeras, secuestran al director y el ministro de Salud procede a hacer las cosas como quieren los muchachos. Hoy, fíjese que yo, a pesar de que José Manuel Mateo, y así lo llamo porque es mi amigo desde hace más de 30 años, casi 40, hoy esa decisión que tomó finalmente me tiene muy decepcionado. No va en relación al carácter de José Manuel Mateo. O sea, el haber permitido que los colectivos se salgan con la suya, eso lo que dio alas es a decir, aquí mando yo. Y aquí se va a hacer lo que yo diga y no lo que el funcionario diga. Y yo quiero aquí, y este es el clamor del colegio médico, que el doctor que estaba ahí, al cual yo no conozco personalmente, no se le probó ningún acto de corrupción. Es más, 4 horas antes de la reunión que fue la doctora Nersa Paz con las autoridades, el doctor había dicho que no había encontrado ninguna falta de corrupción. Está hablando del director del Hospital del Progreso. Del Hospital del Progreso. ¿Y por qué voy a citar esto? Porque el haberlo quitado significa que le dieron alas a cualquier persona, y no solo en el sector salud, de que se tome una institución y hasta que no le quiten, y hasta que no pongan el que yo quiero, hasta que no ponga el que va a ir a barrer con todos, y va a poner a mi gente de los colectivos, y va a poner a mi gente que yo quiero que ponga, porque ahí consideran una minita de oro. Entonces, esa decisión que tomó mi compañero José Manuel Mateo me tiene profundamente decepcionado. ¿Usted dónde está trabajando en el sistema de salud? En el Seguro Social todavía. Un día voy a ir a tomarme con toda mi gente las puertas del Seguro Social para que lo mantengan ahí y no lo destituyan, porque usted es clase de profesional. Le agradezco mucho. Yo, mire... Lo sé por experiencias familiares y yo vivo agradecidísimo por eso. De los últimos asuntos que se han tratado en el Congreso, ha habido un diputado que ha anunciado que están disponibles 6.5 millones de lempiras por cabeza para el Fondo Social Departamental. ¿Usted, diputado Lara, va a extender la mano para reclamar su sobrecito? Tú conoces la historia mía con ese tema del Fondo Departamental. Desde que el presidente Zelaya envió en el 2006 ese proyecto para que fuera aprobado en el Congreso, yo era ministro y yo me opuse y les dije que no era posible porque ese dinero era del Fondo Hondureño de Inversión Social, que está hecho y diseñado para ejecutar obras. Pero fíjate que no es que le quitaron 1.000 millones al FIS, le quitaron 10.000 millones, porque esos 1.000 millones era la contraparte para que te donaran 10.000 millones los organismos internacionales. Era la contraparte de Honduras. Pero bueno, se llevaron esos 1.000 millones al Congreso. Y yo dije, esto va a desprestigiar al Congreso.
¿Y qué está ocurriendo ahora? Porque los diputados no tienen capacidad de administrar, de ejecutar, de realizar proyectos. Entonces, tú sabes que hay 380 diputados desde el 2006 a la fecha investigados Enredados. que están a punto de ser enjuiciados Sí. porque no han liquidado fondos. Bueno, entonces te estoy diciendo cómo actué desde el 2006 y he sido congruente con mi posición y yo no he recibido fondos de dinero del fondo departamental. ¿Están repartiendo? No lo sé. Yo ni siquiera participo en eso, no me ¿Usted interesa. qué sabe, doctor Umaña? Si usted va a la oficina de trámite de la presidencia del Congreso y usted lo solicita, se lo dan. En este momento van 400,000 empiras por diputado y hay bastantes compañeros de algunas bancadas que han tomado estos recursos. Yo considero que no es ético hacer política con el dinero de los impuestos del pueblo hondureño, y como presidente de la Comisión de Ética he sido congruente con mis actuaciones, no hemos tomado ningún 5 de eso. Lo que sí considero ético es que el Congreso, así como le dona a la Teletón, así como le dona, puede hacer donaciones, porque para eso está también el Congreso, para cierto tipo de instituciones, pero a nombre del Congreso Nacional y no exaltando la figura de X o Y persona, que también había sido un acto muy condenable. Entonces, la mayoría de los diputados del Partido Salvador de Honduras no hemos optado por ese dinero, y es más, estamos listos para derogar el fondo departamental cuando la Junta Directiva estime conveniente. Esa es una de 86 votos y aparentemente el Partido Nacional está de acuerdo, el Partido Liberal está de acuerdo, pero lo que antes era malo ahora es bueno. Y yo le digo a las personas, lo que antes era malo sigue siendo malo. ¿Qué opina usted de que el Centro de Salud de la Crucita y de la San Miguel, por solo mencionar dos, no tengan ni acetaminofén ni una aspirina en este momento y se esté en trámites para comprar 12 helicópteros de guerra para la Fuerza Aérea? Eso es algo, y yo aquí no me quiero meter. Mire, aquí la gente cuando habla algo en contra de las Fuerzas Armadas es que uno está en contra. No, aquí vamos a hablar de prioridades. En este momento la prioridad del pueblo hondureño es la salud. Entonces, y la educación. ¿Qué sucede? Lo dijimos, los que nos opusimos a que se derogara el fideicomiso de salud, sabíamos que algo iba a pasar. Mire, otra cosa que me tiene profundamente decepcionado, en octubre fue una comisión de diputados a examinar todo lo que era la Secretaría de Salud. Yo estuve en esa comisión. Nos mostraron papeles, entonces les dijimos, si no empiezan la licitación en el mes de octubre del año pasado, nos va a agarrar la mitad del año del 2023 desabastecidos. ¿Y qué ocurrió? No la hicieron. Y siguieron el mecanismo de compras directas. Como también hay crisis mundial de medicamentos, hoy por hoy, ¿sabe cuándo metieron la siguiente compra? La metieron hace 2 o 3 días. Esto significa que vamos a estar otros 2, 3 meses. Yo no voy a venir a engañar al pueblo hondureño con el desabastecimiento y con el agravante de las compras directas. Eso, o sea, es un mecanismo que no es transparente, se presta mucha suspicacia. No quiero decir que ahí hay corruptos, pero son mecanismos que no se logran buenos precios, sino que la experiencia nos dice que si usted compra directo, le meten el precio que tiene, le dan... Puede ser que no sea, pero parece. Así es. Exactamente. Como decía un amigo, no es cuetero, pero huele a pólvora. Diputados, estoy muy agradecido por su presencia aquí con nosotros. Gracias, diputado Lara. Es un gusto siempre verlo. Gracias, Darío, y te felicito por el programa tan dinámico y un honor compartir con el doctor Umaña y sobre todo las preguntas sobre la temática nacional. Muchísimas gracias. Muchas Doctor, gracias. también muchas gracias. No, agradecerle, un honor estar con Marlon. Creo que hemos formado algunas situaciones importantes con el Partido Liberal de Honduras y aquí quiero llamar que construyamos en el Congreso Nacional. Le agradezco mucho. Lo felicito por el programa, muy distendida, muy a la estilo Vanegas, y Dios bendiga a su inmenso auditorio y a este gran canal de televisión. A ustedes también, que Dios los guarde y que tengan un día feliz. A todos, gracias. Adiós.